¿Qué tal, chicos? Saludándolos nuevamente de Nuevo Computer. Estamos iniciando este sexto video en el cual pues vamos a manejar un poco más acerca de los operadores aritméticos para realizar nuevos datos. En este caso vamos a tener nuevas soluciones a problemas. No nuevas, ya están definidas, simplemente es el cómo usarlas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este ejercicio 8 que nos solicita calcular la hipotenusa de un triángulo. Recordemos que esto se obtiene a través del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa o el cateto C o no sé cómo lo manejen ustedes. En este caso sabemos que C es la hipotenusa, C al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. Voy a suponer que es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Y bueno, de esta forma lo tendrá que obtener. En el dado caso de nada más obtener C, recuerden que es C tendrá que ser SQTR, que en realidad significa que es la raíz cuadrada de nuestros datos que tenemos aquí. Simplemente es eso, y con eso tenemos que obtener nuestro como tal vendría siendo nuestro resultado para obtener la hipotenusa. Entonces vamos a iniciar con nuestro algoritmo. El algoritmo tendrá que iniciar solicitando los datos. En este caso podríamos obtener como tal, lo podremos obtener con ángulo también, lo podremos obtener, sin embargo es un poco más extenso el código. Ahorita vamos con algo sencillo que sería lo más básico, ir solicitando datos. En este caso, para obtener sello necesitaría muy necesariamente, vaya la redundancia, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. En este caso pues entonces voy a tener mi algoritmo hipotenusa, ¿sí? Fin algoritmo, recordemos que es inicio fin. Y bueno, recordando un poco, entonces vamos a ocupar nuestro principal paso dentro de este algoritmo, que es solicitar o pedir, en este caso los datos, ¿sí? Pedir datos, vamos a resumirlo ya un poco. Pedir datos, y después de pedir datos, bueno, pues tenemos que realizar la operación, y una vez que tengamos ya la operación realizada y tengamos los datos, entonces vamos a tener que imprimir nuestros datos, imprimir resultado. En esto se basa nuestro algoritmo, es algo sencillo. De hecho, en esta parte de pedir datos ya estoy reduciendo esta parte de solicitar ambos datos, tanto cateto opuesto como cateto adyacente. Voy a abrir entonces PCInt para empezar a trabajar. Aquí tengo ya mi algoritmo, de hecho ya lo tengo realizado. Voy entonces a realizar mi pseudocódigo. Entonces se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Bueno, entonces recordemos que como tenemos que almacenar valores, tenemos que entonces definir nuestras variables, que en este caso va a ser, voy a colocarlo como cateto opuesto, ¿sí? Coma, cateto adyacente, coma, hipotenusa, ¿sí? Y los voy a definir como reales. ¿Por qué como reales? Porque como vamos a manejar indicador no válido, ok, al parecer aquí en PCInt la palabra hipotenusa ya está ocupada como una palabra reservada. Vamos a revisar si esto es correcto. Constante pisano, arco tangente, tangente exponencial. Al parecer no me aparece, sin embargo supongo que entonces está como una, me parece que debería de estar entonces como una palabra reservada. Entonces en este caso pues hipotenusa la voy a guardar como si fuera una hipote, ¿sí? Que sería la hipotenusa. Ok, una vez entonces ya definidas nuestras variables, entonces les decía por qué las definimos como real. Bueno, las definimos como real porque vamos a obtener una raíz cuadrada. Recordemos que usualmente la raíz cuadrada
a menos que sean los múltiplos básicos, en este caso 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, así sucesivamente hasta n número. N puede ser cualquier número que se multiplique por sí mismo, nos va a dar un valor entero. Entonces en este caso, como no sabemos si nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente van a ser del mismo tamaño, tenemos que manejarlo como un real, ya que podemos obtener entonces una raíz cuadrada de un número que quizá no tenga ese número entero. Entonces vamos a ocuparlos como real. Y bueno, entonces definimos ya nuestras variables que vamos a ocupar, y vamos entonces a iniciar con, bueno, vamos a pedir entonces los datos. Entonces pedir, recordemos que es escribir. Vamos a escribir, esto no es una disculpa. Ok, escribir, y vamos a escribir: dame el valor de el cateto opuesto, ¿sí? Lo vamos a leer entonces, y recordemos que para leerlo entonces es leer, y la variable en donde lo vamos a guardar, que en este caso yo la definí como cat opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, listo. Entonces ya está. Vuelvo a escribir porque voy a pedir también el valor del cateto adyacente. Dame el valor, de hecho aquí lo podemos porque es un del, ¿cierto? Del cateto adyacente, ¿sí? Lo solicitamos y recordemos que hay que leerlo. Leer, ¿en dónde lo vamos a leer? En el cateto adyacente. De hecho ya nos maneja. Una vez que lo leemos ambos datos, ¿cuál sería nuestro siguiente paso según nuestro algoritmo? Bueno, realizar la operación. Entonces yo en la parte de la hipote, ¿sí? Hipote, voy a decirle: a ti te vamos a asignar. Y me parece que para realizar aquí la raíz, aquí la tenemos, debe de estar por aquí, está raíz, es RC, dice raíz cuadrada de X. Ok, entonces va a ser RC, abrimos paréntesis, y entonces aquí tenemos que colocar dos datos. Para empezar tenemos que realizar la potencia como tal, exponencial. Me parece que aquí no lo manejamos, función exponencial. No es exponencial. Entonces vamos a realizarlo de forma vaga, vamos a llamarlo así. Entonces voy a abrir nuevamente un paréntesis, voy a dar un más y otro paréntesis, o de hecho lo vamos a ir escribiendo conforme vayamos realizando. Necesitamos la raíz cuadrada, que es lo que yo les estaba mencionando aquí, que es este SQRT. SQRT lo manejamos para C, para Python y para otros lenguajes, que quiere decir que esa es la función para obtener nosotros la raíz. En este caso, bueno, en PCIN lo maneja como RC de lo que esté dentro del paréntesis, pero como tal, si ustedes logran apreciar, tenemos aquí una a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Entonces yo, para realizar esa operación, no me aparece de este lado nuestro operador de potencia, entonces lo voy a multiplicar por sí mismo, ¿sí? Por ende, entonces voy a abrir un paréntesis dentro que va a decir, bueno, necesito el cateto opuesto, aquí está, y lo voy a multiplicar por el cateto opuesto nuevamente, para que me esté simulando una potencia. ¿Estás de acuerdo? Que esta potencia sería al cuadrado, y después de eso pues voy a agregar un más, y a su vez, bueno, pues tengo que realizar entonces también lo de el cateto adyacente multiplicado por el cateto adyacente, que estoy simulando con esto una elevación al cuadrado, ¿cierto? Y bueno, ya lo tengo de esta forma y estoy haciendo la suma. Ahora, ¿por qué estoy colocando paréntesis? No habría ningún problema si se los quito, simplemente es para nosotros decirle al compilador, en este caso, que quiero que primero realice la operación dentro, y una vez que ya tenga dentro, entonces la sume. Pero igual lo podemos dejar sin paréntesis. Para mí es más visual dejarlo con paréntesis. ¿Por qué razón? Porque así puedo ver qué es lo que estoy tratando de simular dentro de la computadora, para yo no complicarme la vida a la hora de analizar. Si no, esto parece una operación lineal, y entonces a mí se me podrá complicar como usuario, o en este caso como otro tipo de programador, el hecho de leer qué es lo que estás tratando de decir. Una vez que ya tengo la operación realizada y ya lo estoy almacenando en una variable, entonces me toca, según mi algoritmo, imprimir el resultado. Entonces voy a escribir
la hipotenusa es, doy un espacio, una coma e imprimo el valor de la hipotenusa. Hipote, ¿listo? Ok. Entonces lo escribimos y tendría que ser como tal todo. Vamos con el ejemplo más básico, más vago, que es obtener nuestra de un triángulo que tiene como cateto opuesto un número como tal que sería 3 y un cateto adyacente que tendrá un valor de 4, haciendo que nuestra hipotenusa tenga un valor de 5, ¿sí? Vamos a simularlo para conocer si este valor pues es el correcto. Entonces vamos a definirlo. Cateto opuesto quedamos que es 3, cateto adyacente 4, la hipotenusa es 5. Les parece si nos vamos a otro tipo de números. Creo que no tengo la calculadora aquí a la mano. Sí, aquí está. Ok, vamos entonces a realizar ahora otra ejecución con este mismo programa en PCI. Y bueno, vamos a darle entonces un valor de ¿les parece si le metemos un 3.2? 3.4, ¿sí? Primer valor que sea de 3.4. Recordemos que esto tiene que ir elevado entonces al cuadrado más, ok, me parece que aquí en la calculadora si lo voy a tener que hacer así, va a ser 3.4 y el otro lo vamos a dar de 4.5, ¿sale? Ok, entonces ahí ya tenemos un valor real, en este caso con decimales, y voy a realizarlo en la calculadora para comprobar que no me esté equivocando en este sentido, ¿sí? Y bueno, aquí estoy realizando ya la operación. 3.4 elevado al cuadrado, cierro, sumo, y entonces le digo que también necesito a ese que es 4.5, que es lo que estamos metiendo, elevado al cuadrado, y lo cierro, ¿sí? Ok, el proceso está calculado, me dio otro resultado. Vamos nuevamente a hacerlo. Voy a hacerlo por partes en este caso, a ver si me da, que es 3.4 al cuadrado elevado al cuadrado más 4.5 elevado al cuadrado ¿sí? Y tengo un valor tal, me da mi 31.81, entonces raíz cuadrada de 31.81 y me da un total de 5.640035, que es prácticamente el valor que nos está ejecutando en esta forma. Bien, bueno, entonces ya tenemos esos datos. Voy a guardar ese valor, de hecho no vamos a cerrarlo, simplemente lo vamos a minimizar. Y ahora vamos entonces al lenguaje C. En lenguaje C vamos a ocupar entonces la expresión o la forma de escribir de la sintaxis de la potencia, que es el POW. Y bueno, control N para generar un nuevo archivo. Incluimos la librería, que en este caso va a ser el estándar stdio.h, que es entrada y salida, y output. Y vamos a incluir aparte la librería, entonces include la librería que vendría siendo de matemáticas, mat.h. Esta librería ya está precargada, recuerden que es parte de C. Entonces vamos a definir nuestro cuerpo de programa, que es el main. Y bueno, vamos a definir primero, ok, así está bien. Voy a definir entonces mis variables, que en este caso, bueno, pues las voy a definir como ya lo tenía ya no leo el algoritmo, porque ya vi que me está funcionando, entonces lo voy a leer desde PCI, ¿sí? Entonces en este caso las estamos definiendo como real, entonces aquí igual como float cateto cat opuesto cat adyacente hipote, ¿sí? Hipote. Quizá algo que no les comenté, y si se los comenté, se los vuelvo a recargar, es que las variables, como las vayamos escribiendo tanto en nuestro algoritmo como en nuestro pseudocódigo, y ya traducidas a código, tienen que ser las mismas. ¿Por qué? Porque es parte de la forma correcta de nosotros como programadores
de ir escribiendo nuestro código. De hecho, no podemos cambiar las variables porque entonces ya no coincide lo que tienes en tu pseudocódigo como lo que tienes en tu código. Tiene que ir de la misma forma en la que estás escribiendo el pseudocódigo, tiene que ir tu código. Entonces ya declaramos como tal, estamos siguiendo este mismo paso. Estamos declarando o traduciendo nuestro pseudocódigo a código. Entonces después de esto pues voy a seguir escribiendo, que en este caso es un printf, ¿sí? Printf que dice dame el valor del cateto opuesto, ok, dos puntos, espacio, y leo scanf, voy a leer y entonces es %f espacio, mejor dicho coma, y bueno, voy a leer los valores, que en este caso sería en cateto opuesto. Bien, y una vez de eso, bueno, entonces voy a imprimir nuevamente, que es printf. Lo podemos leer todo en una línea, pero es más visible y de hecho es de la mejor forma leerlo de este modo, ya que podemos generar un conflicto a la hora de leer los valores y nos puede dar en un resultado algo mal por la basura que tenemos que realizar. Y de hecho vamos ahorita a entender qué es este término de dato basura, ¿sí? Y bueno, voy a seguir escribiendo dame el valor del cateto adyacente. ¿Listo? Entonces dos puntos, espacio, y luego lo voy a leer scanf, recordemos que es %f, coma, cateto adyacente. ¿Qué es lo que me está faltando ahora de escribir? Pues me está faltando aquí el ampersand. El ampersand es decir, yo quiero que guardes en esta variable, apunta a esa variable, ¿sí? Y bueno, cateto opuesto, cateto adyacente. Y bueno, ya estoy leyendo estos valores. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Pues realizar la operación, ¿estamos de acuerdo? Entonces en hipoT le vamos a asignar, que es esa asignación, vamos a asignar el sqrt. ¿De qué? Bueno, pues entonces aquí sí lo voy a realizar de la siguiente forma, que va a ser el POU, ¿sí? De el cateto opuesto, coma, al cuadrado, así es, más el POU del cateto adyacente, exacto, al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto estoy diciéndolo de esta forma, por eso es que lo quería hacer de esta manera en el pseudocódigo, porque acá lo tenemos que formar de ese modo. Les vuelvo a repetir aquí la forma de escribir la potencia es con ese término que nosotros manejamos, que es POU, entre paréntesis, y metemos la base y el exponente separado por una coma. Bueno, al parecer esto ya lo tendríamos, y hasta aquí, bueno, voy a realizar entonces el printf, punto y coma, y aquí adentro entre comillas la hipotenusa es dos puntos %f, porque voy a escribir un valor de tipo float, y bueno, la variable que va a ser escrita en ese espacio que acabo yo de definir con el %f, que es hipoT. Y una vez esto, bueno, mi return 0, que es la parte en la que nos indica que se concluyó con satisfacción nuestro programa. Lo puedo quitar, no pasa nada, de hecho lo voy a quitar en este momento. Y bueno, voy a ejecutarlo, de hecho me va a pedir que lo guarde para empezar. Y bueno, vamos a guardarlo como hipotenusa. Listo, guardamos. Bien, entonces al parecer me compila. Vamos a ver si aquí está. Ok, entonces esperamos a que cargue nuestro programa. Cateto opuesto, vamos a agregar el 3 y el 4. Y tenemos un valor de 5. Estamos de acuerdo que nos está lanzando nuevamente estos 6 términos, entonces vamos a reducirlo un poco. Yo creo que con un valor de 2 estaría bien. Ok, 3, 4, 5. Yo creo que está bien de esa forma, ¿no? Ahora bueno, vamos a meter los valores que teníamos hace un momento nuevamente para realizar este mismo programa.
teníamos que el primero le habíamos colocado 3.4. Me parece que sí ese es el valor. Si no, igual lo verificamos. Hay que verificarlo. ¿Dónde está? Aquí está. 3.4 y 4.5. Entonces nos tiene que lanzar un valor muy cercano. Si no es que tiene que ser el mismo. Que entonces 3.4 y 4.5. Entonces tenemos que nos tiene que dar 5.664. Estamos en lo correcto. Y bueno, aquí termina este ejercicio. Es muy sencillo, de hecho. La verdad es que es muy sencillo. Voy a guardar igual esto. Vamos a guardar entonces igual como hipotenusa. Creo que hasta me equivoqué. Sí, me faltó una I. Bueno, no hay tanto problema. Entonces voy a abrir un nuevo documento. Voy a cerrar este que estamos manejando. Voy a minimizar. Sí, creo que sí, DevC sí lo cerré. Entonces ahorita vamos a volverlo a abrir para que podamos trabajar. En el momento nuevamente voy a crear un archivo nuevo y voy a con mi siguiente ejercicio que me dice: ok, escribe un programa que calcule el porcentaje de una cantidad. El porcentaje, estamos hablando que tenemos que realizar dos operaciones para obtener el porcentaje. Primero una multiplicación y después una división. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto a una cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que obtener aquí dos datos para empezar nuestro programa. El primer dato, ¿cuánto va a ser el 100%? Y el segundo dato, ¿cuál es el porcentaje de una cantidad? O lo podemos omitir en nuestro 100% y podemos definir que de una cantidad cerrada, en este caso manejando 100 unidades, de 100 unidades lo que esté entrando como dato del usuario por parte del teclado sea la cantidad que vamos a manejar. En este caso lo vamos a hacer de dos formas. Yo creo que con una, ok, lo hacemos de dos, pero bueno, el algoritmo lo vamos a omitir en este caso. Y bueno, vamos a tratarlo ya de ir omitiéndolo por el momento. Y vamos a manejar lo siguiente. Ok, ¿cuál sería nuestro algoritmo para obtener nuestro porcentaje? Por principio tendríamos que pedir los datos. Les vuelvo a repetir, el dato que va a considerar que sea el 100% y la cantidad que se va a considerar para obtener el porcentaje. Son dos datos que tenemos que tener a la mano. En dado caso que no nos den la cantidad total, digamos cuál va a ser nuestro 100%, podemos manejarlo, les vuelvo a repetir, que 100 unidades, 100 unidades sea ese 100% y el valor que nos estén dando sea esa cantidad que vamos a obtener en porcentaje. Es decir, que tenemos que recibir datos de 0 a 100 si es que no nos dan la cantidad total, o en su caso, si pedimos o solicitamos ambos datos, tanto la cantidad total como la cantidad de porcentaje que se va a obtener, tendremos ahí nosotros que realizar nuestra regla de 3, que es muy sencilla. De hecho, ese sería el primer paso, ¿no? Pedir los datos. Ya que tenemos los datos, entonces realizar la operación, y ya que tenemos la operación, imprimir resultados. Los tres pasos esenciales: pedir datos, realizar operación, imprimir resultado. Entonces ese algoritmo ya lo debemos de ir identificando. Entonces ya lo identificamos, nos vamos directamente entonces al pseudocódigo, que va a ser porcentaje num, y guión bajo vamos a colocarle 1. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra primera forma de trabajar, definir. Y vamos a definir entonces primero cantidad, cant total, ¿sí? Otra que es cantidad o cant, vamos a llamarlo parcial, ¿sí? Y esto lo vamos a definir como un real, ¿sí? Bueno, aparte de esto, recordemos que tenemos una cantidad total, una cantidad parcial, y debemos de tener una que se llame porcentaje. ¿Por qué? Porque es donde vamos a mostrar el valor que vamos a obtener de esa cantidad parcial. ¿Qué quiero decir con esta cantidad total? Que vamos a recibir por parte del usuario la cantidad que nosotros esperamos que sea el 100%, y la cantidad parcial es a la que le vamos a obtener el porcentaje.
Entonces, ok, voy a empezar por pedir los datos, que es con el escribir, dame la cantidad total del producto, o en este caso nos dice que sea de un número, ¿no? Es lo que estoy checando. De una cantidad, sí, simplemente una cantidad, ok. Entonces manejemos que sea cantidades de 0 a 100. Entonces suponiendo que son de 0 a 100 la cantidad total del producto, y le manejamos una escala de 0 a 100, ¿sí? Ok, entonces esperamos nosotros que nos venga una... Bueno, aquí lo que podemos hacer es, dame la cantidad total del producto de... Ok, la cantidad cantidad total, sí, del producto, o en su caso de lo que sea, cantidad total del producto, de unidades, que bueno, en este caso vamos a dejar unidades mejor, total de unidades, y la escala tendría que ser una escala de 100 en dado caso de que se estén ocupando, o lo podemos manejar de 10 a 100, ¿sí? ¿Con qué fin? Bueno, ¿con qué fin? Con que a la hora de nosotros de tener esa cantidad parcial sea mayor a 10, pero sea menor o igual a 100. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ya con eso nosotros podremos trabajar con una regla de 3 ya definida, tratando de decir que el 100% puede ser la cantidad total, en este caso la que vamos a recibir. Y bueno, este número que vamos a recibir entonces va a ser la que nosotros manejemos como la cantidad base. Es decir, si a nosotros nos dicen 50, va a ser el 100%, entonces ya nosotros vamos a saber que la cantidad que está ingresando va a ser ese 50, y que esa 50 va a ser a su vez el 100%. Por eso es que le estamos dando un rango. En dado caso de que no, que sea un rango mayor, es decir, más de 100, entonces esto lo tendremos que omitir, y simplemente lo vamos a omitir en este caso, para mayor eficiencia a la hora de nosotros de recibir, y no restringirle al usuario que solamente este programa va a funcionar con un cierto número. Entonces simplemente le vamos a solicitar la cantidad total de unidades. ¿De qué? De lo que usted quiera. Entonces estamos pidiéndole, y a su vez, como pedimos, tenemos que leer. ¿Qué vamos a leer? Bueno, la cantidad total, cant total, ¿sí? Ya obtuvimos la cantidad total, entonces vamos a pedir nuevamente, pero ahora dame la cantidad que se obtendrá, ¿sí? Su porcentaje, que en este caso pues va a ser la cantidad parcial. Entonces vamos a leer cantidad parcial, ok. Y bueno, ya lo leímos, ya lo tenemos aquí. Y recordemos que entonces para obtener la cantidad parcial tenemos que decir que esta cantidad parcial o este porcentaje se le va a asignar la multiplicación primero. Cabe mencionar esto que es muy importante: la multiplicación de la cantidad parcial por 100. ¿Por qué? Porque ese es el 100%. Y una vez que hayamos resuelto esa multiplicación, entonces tenemos que dividirlo por la cantidad total, que viene siendo nuestra operación para obtener nosotros, por regla de 3, la cantidad en porcentaje de un número. Recordemos, si 10 es igual al 100% y 5, ¿cuánto porcentaje será? Multiplicamos esos 5 por 100% y dividimos entre esos 10. Es lo que estamos haciendo. 5 multiplicado por 100 entre 10, ¿sí? Espero que me esté dando a entender. En dado caso que tengan alguna duda, leo en sus comentarios para resolver dichas dudas. Entonces ya tenemos el porcentaje. De hecho nos va a dar una cantidad normal. En este caso, dependiendo de cuál sea nuestra cantidad total, vamos a tener ya sea un número real o un número entero. En este caso lo definimos como real para no tener problemas a la hora de tener el resultado, de que esta división nos genere un número con decimales y nos diga que estamos mal, que el tipo de datos no es el mismo que estamos recibiendo. Entonces, para evitar ese problema, lo dejamos como real, ¿sale? Obtenemos el porcentaje y entonces vamos a escribir el porcentaje de la cantidad, coma, y voy a agregar la cantidad parcial, que en este es cant
parcial, coma, es espacio, coma, y imprimo porcentaje. Ok, vamos a ejecutarlo paso a paso. Vamos a dar una cantidad de unidades, que en este caso les parece que sean, por decir algo, un 85, ¿sí? Y que de ese 85 yo quiero obtener el valor de 50 unidades, ¿sí? Entonces, en todo caso tendremos que multiplicar, como dice nuestro algoritmo, 50 por 100 entre 85. Y vamos a obtener el resultado, enter. Y me da, a mi calculadora, de hecho a mí me da 58.8235, que es lo que nos está dando el programa, 50.8235 y varias cantidades después del punto, que lo esencial serían las primeras 4. Y bueno, ahí lo tenemos, ya está funcionando este programa. Vamos a revisar el tiempo, como vamos en tiempo, porque nos restringieron, de hecho ya nos regañaron porque los videos tienen que ser menores a 50 minutos. Bueno, ya llevamos 30. Vamos a desarrollarlo en C, que es un poco más sencillo. Ya tenemos nuestro pseudocódigo. Ya omitimos en esta ocasión, recordemos que ya omitimos nuestro algoritmo, entonces ya estamos saltándonos directamente al pseudocódigo. Vamos entonces a empezar por escribir. Entonces vamos a escribir nuestra librería include stdio.h, la estamos guardando. Bueno, es lo que tenemos que definir desde un principio nuestra librería, si no nunca vamos a poder ocupar el printf y scanf. Entonces tenemos nuestro main. Creo que ahorita voy a omitir la librería de mat, a menos que nos cause un problema. No creo que nos cause un problema, pero lo voy a omitir por un momento para verificar si no tenemos problema. En caso de que sí, la incluimos. Entonces vamos a definir como tipo float, recordemos, nuestra cantidad total, cantidad parcial y nuestro porcentaje. Recordemos que tiene que ser de la misma forma en la que escribimos nuestro pseudocódigo. ¿Por qué? Porque es una buena forma de programar, ¿sí? Entonces vamos con el printf y le estamos diciendo dame la cantidad total de unidades, o igual lo que podemos poner entre paréntesis, lo que equivale al 100%, ¿sí? Lo vamos a escanear, scanf, es un tipo float entre comillas, %f, el %f y después asignarlo con el ampersand, cantidad cant total, quiere decir que estamos leyendo, recordemos que esto es estamos leyendo, es un scan, estamos leyendo la primera parte, lo que está entre comillas, que es el %f, estamos definiendo el tipo de dato que vamos a recibir, y está entre comillas porque la sintaxis nos dice que para nosotros leer un tipo de dato viniendo del teclado tenemos que definirlo como el tipo de dato que vamos a recibir, que en este caso es un %f, y lo tenemos que guardar después de la comilla en una variable, y este ampersand estamos diciendo que apunte a esa variable. Lo que les decía hace un momento es que tenemos que nosotros inicializar nuestras variables en 0. Es algo muy útil porque usualmente algunos equipos, no creo que ya en todos, pero sí en algunos todavía tienen el problema de que a lo primero lo que apuntan es a cualquier segmento de memoria, y si ese segmento de memoria tiene basura, se va a almacenar en esa cantidad. Que lo que pasa es que a la hora en la que nosotros asignemos el nuevo valor, pues se va a borrar esa basura, pero si no lo tenemos entonces asignado, o no le asignamos un valor después, vamos a tener un problema en cuestión de esa basura. Nos va a arrojar algún número, quizá alguna letra que no sea compatible, la va a convertir en algún número, y bueno, va a destruir todo lo que tenemos. Entonces mejor lo inicializamos en dado caso que tengas problemas. Yo ahorita no lo estoy inicializando, si te das cuenta, estoy ocupándolos como tal, las declaro y desde ahí empezamos a trabajar, porque en realidad estoy ocupando casi todas las variables. En su momento cada una tiene un valor, entonces por esa razón es que yo no las estoy declarando desde un principio como 0. Entonces bueno, ya escaneo, entonces nuevamente voy a colocar el printf. Ay, aquí ya me equivoqué, puse una P mayúscula, printf
comillas dobles, dame la cantidad que se obtendrá su porcentaje, ¿sí? Entonces estamos recibiendo, vamos aquí entonces a scanf. Recordemos que igual puede ser un float, puede que no sea un float, entonces por si sí por si no, pues lo recibimos como float, ¿sí? Y le decimos que se almacene en cantidad parcial, ok. Ya la tenemos entonces, ya tenemos las dos variables recibiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que entonces ahora vamos a tener que realizar la operación. Porcentaje va a ser igual, es a lo que voy. Le estoy asignando yo un valor que le voy a meter, independientemente de que tenga basura o no, yo ya se lo estoy agregando, ¿sí? Entonces le voy a decir que quiero la cantidad parcial, ¿sí? Y quiero que lo multiplique por 100 y que todo eso, el resultado de ello, lo divida entre la cantidad total. Y después de ello, que me imprima el resultado, ¿sí? Que entonces va a ser comillas dobles. El resultado, no es cierto, es el porcentaje. El porcentaje de la cantidad. Cantidad, ¿sí? Cantidad que en este caso es un float, ¿sí? Vamos a alojarlo en punto 2, que sean dos décimas. Es, y otra vez un por ciento, punto 2 F. Esto es para restringir, recordemos, restringir la cantidad de unidades después del 0, ¿sí? Y bueno, ya terminé con eso, coma, y le digo que va a ser la cantidad parcial. No es cierto, es el porcentaje. El porcentaje de la cantidad, el primero que vamos a imprimir es la cantidad parcial, coma, y el segundo va a ser porcentaje, ¿sí? Entonces vamos a compilarlo. Nos va a pedir que lo guardemos. Lo vamos a guardar como porcentaje de número. Ok, lo guardamos. Ok, aquí nos marca un error. Vamos a revisar ahorita qué error tiene. Ok, al final, si se dan cuenta, tenemos aquí, aunque parece punto y coma, no lo es, son dos puntos, entonces es punto y coma. Hay que verificar siempre cuando nos aparezca un error. Este es un tip que les voy a dar, se lo voy a dejar de esta forma. Voy a compilarlo y me da un error. Usualmente C y la mayoría de compiladores te manejan y siempre te lanzan en la parte del depurador, acá abajo. Te dicen en qué línea estás mal. Usualmente, y eso es muy común, cuando no es en la línea que estás realizando o no es la que te está señalando y tú dices, sabes que está bien, entonces es en la línea anterior. Y si no es en la línea anterior, es en la línea siguiente. No pasa de 3 líneas el error. Entonces eso lo tienen que verificar de forma rápida y analizar más rápido qué es lo que se están equivocando. Ok, ya coloqué ese punto y coma. Me lo está ejecutando. Voy a cerrar la pantalla, espero que me cargue. Ok, entonces hace un momento ocupamos el 85, si no mal recuerdo, y de eso queríamos obtener el 50 y nos tenía que dar, permítanme verificar si acá todavía tengo ese valor. Tendría que estar, aquí está el valor. Ok, si se dan cuenta, tenemos prácticamente el mismo valor. Estamos metiendo 85, estamos metiendo el 50, que es el 50 en la parte porcentual que vamos a obtener. Y bueno, estamos escribiendo de la misma forma. El porcentaje de la cantidad 50 es 58.82. Aquí está. Queremos que sean 4 unidades. Simplemente cambiamos en la parte del código esas unidades, que es esta. En lugar de 4, que sean de 2, perdón, que sean 4. Voy a cerrar entonces nuevamente esta, ejecuto, compilo y otra vez coloco el 85. Ok, esta la cerramos, esta es la buena. 85, 50 y aquí está. Ok, 58.82, 35, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos obtener el porcentaje. Entonces en este video lo que logramos
apreciar pues es obtener como tal la hipotenusa de un triángulo y resolvimos el problema del porcentaje de un número. Voy a guardar también esto como porcentaje número. Ok, y bueno, ya con esto pues vamos continuando con los ejercicios. Y bueno, por este día creo que sería todo. En un momento más vamos a grabar otro video, ya que tuvimos problemas con YouTube. Al parecer el streaming nos está causando problemas a la hora de subir los videos, están tardando demasiado y a veces la conexión se pierde. Entonces vamos a tratar de realizar otro video en un momento más. Pero bueno, no nos podemos seguir porque el video es demasiado pesado de por sí. Está grabado en HD, entonces es un gran peso que tiene que procesar. Por ello pues vamos a dejarlo hasta este punto. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Si tienen cualquier duda, tenemos ahí los comentarios. Los vamos a estar leyendo y resolviendo dudas al siguiente video. Que tengan un buen día y bueno, que se la sigan pasando bien. Seguimos con estos cursos. Hasta luego.